Hola, hola, buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Oh, excelente, chicos. Gracias, chicos, muy buenas tardes. Me van a disculparme la tardanza. Tuve un pequeño inconveniente con la red, por favor, ya lo he solucionado. Gracias por su comprensión. Vamos a empezar con la resolución del material que ustedes seguramente ya se les ha brindado, ¿verdad, jóvenes? ¿Han ido avanzando con la lectura? Coméntenme, por favor. Chicos, ¿han ido avanzando con la lectura con el material que se les brindó? A ver, me comentan, jóvenes, por favor. Voy a pasar un ratito, voy a compartirles la PPT del material de clase, ¿ok? Voy a compartirles la PPT. El tema de hoy es un tema bastante sencillo, es el tema de término en contexto. A ver, aquí les va, por favor. A ver, me comentan si ya se logra visualizar la pantalla. ¿Se logra visualizar? Coméntame, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Excelente, perfecto, chicos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el término en contexto. Obviamente, Pre-Ribeiro, la mejor institución. Término en contexto, rumbo a San Marcos, por favor, no se olviden. Este tema viene en el examen de admisión de San Marcos. Te has preguntado cómo llegaste a conocer el significado de las palabras que usas. Es importante tener un vocabulario impecable, un buen nivel académico. Veamos, mira, las palabras van a tener un significado según el contexto, según la connotación, según la oración, según el texto en el que estemos desenvolviéndonos. Por ejemplo, la palabra combo, que seguramente la has escuchado en más de una oportunidad, va a tener obviamente significados diferentes según las oraciones en las que se esté presentando. Por ejemplo, esta noche se presenta Mañuco y su combo. En ese caso, jóvenes, a ver, ¿qué entienden por combo en este caso? Mira, esta noche se presenta Mañuco y su combo. Primer caso, ¿eh? Pueden escribir en el chat grupo, muy bien. Veamos en este segundo caso, veamos aquí en la pantalla, por favor. Sigue molestando y verás cómo te doy un combo. En ese caso, la palabra combo significará lo mismo que en la primera oración. A ver, comenta, comenta. No, obviamente que no. En este segundo caso, la palabra combo, ¿qué significaría? Golpe, puñete, muy bien. Veamos el tercer caso. Arma tu combo y prueba el sabor. Imagínate que vas a un restaurante y te dicen, arma tu combo y prueba el sabor. En este caso, la palabra combo, ¿qué significa? Grupo también, ¿tú crees? Ah, comida, muy bien. Comida, mezcla de ingredientes, grupo de comida, paquete de comida, perfecto. Veamos si has acertado o no. En el primer caso, esta noche se presenta Mañuco y su combo, agrupación musical de música popular. El combo es un conjunto musical. En el segundo caso, sigue molestando y verás cómo te doy un combo. En este caso significa puñetazo golpe. Arma tu combo y prueba el sabor. En el tercer caso, la palabra combo es grupo de alimentos que vienen juntos, ¿ok? Notes entonces que una palabra, según el contexto, va a tener una significación diferenciada. ¿Con qué preguntas nos vamos a encontrar en el examen de admisión de San Marcos? San Marcos, por ejemplo, nos puede poner palabras como sinapsis, iconoclasta, truculento y salama. Yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, sin mirar, obviamente sin verificar un diccionario, me puede decir qué significa la palabra sinapsis? ¿Alguien tiene alguna noción sobre sinapsis? Mira, esta palabrita, sinapsis, ¿ah? La voy a subrayar. Aquí está. Sinapsis. La palabra sinapsis, ¿qué te viene a la mente? No, es de sinopsis. Una sinopsis es un resumen de una película, pero sinapsis con A, ¿qué es una sinapsis? Muy bien, Ruth, unión de neuronas, vínculo de neuronas. ¿Qué viene a ser la palabra iconoclasta? A ver, mira esta segunda palabra que estoy subrayando. Iconoclasta, ¿has escuchado ese término alguna vez en tu vida? Es un término importante para el examen de admisión. ¿Qué es iconoclasta? A ver, búscalo en tu diccionario. A ver, ¿quién es el primero en buscarlo
en su diccionario virtual qué significa iconoclasta. A ver, al toque, al toque. Quiero gente rápida buscando ese término. Iconoclasta. Término muy poco utilizado en nuestro medio, ¿eh? Que rechaza las imágenes sagradas. Hay gente que no le gusta, que no cree. Ese se llama iconoclasta. Vamos con la tercera palabra, truculento. ¿Qué es algo truculento? Vamos, al toque, velocidad. Truculento, ya pasamos, Narro, gracias. Truculento, algo que asusta, que genera miedo, que genera pavor, terror. Eso es truculento. Y por último, la palabra salama. Estoy seguro que salama posiblemente no lo has escuchado, pero si has escuchado la palabra, oye, no seas tan salamero. ¿Qué es salama? Demostración de cariño, muy bien. Salama es demostración de cariño y de ahí viene la palabra salamero, una persona que te muestra mucho afecto, muchas palabras agradables y de mucha consideración. Muy bien, date cuenta entonces cómo las palabras poco conocidas pueden venir en un contexto diferenciado. Ahora veamos, no solamente pueden ser palabras, también pueden ser frases, pueden ser oraciones. Veamos este caso. La noticia me dejó congelado. ¿Qué significa esta frase? La noticia me dejó congelado. Vamos, dame tu idea. Una noticia me dejó congelado, me dejó sorprendido, perplejo, asombrado. Muy bien. Vamos con otro mensaje. Debemos hacer borrón y cuenta nueva. Alguien de repente has escuchado que dijo eso. Oye, borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa borrón y cuenta nueva? Al toque. Reiniciar, empezar de nuevo, nuevo inicio. Perfecto. Muy bien, Pietro. Muy bien, Rocío. Vamos con la siguiente. A veces un clavo saca otro clavo. ¿Qué significa esa frase? Dame lo que tú entiendes. Por un clavo saca otro clavo. Excelente. Reemplazo. Reinicio, perfecto. Cambiar, muy bien, es cierto. Y por último, una más y te mando a volar. Una más y te mando a volar. ¿Qué significa una más? Una amenaza, una advertencia, lo máximo. Eso es, muy bien, Génesis, muy bien, Fiorella, muy bien, Ronald, amenaza. A ver, por favor, somos más de 80 personas en esta clase, por favor, mucha participación. Veamos aquí. Mira, preguntas por el significado de palabras conocidas a las que el autor le brinda un significado nuevo. Por ejemplo, la palabra hemorragia, todos sabemos que una hemorragia es el brote de sangre. Eso es una hemorragia, ¿verdad? Pero si dice aquí, la peste ocasionó una gran hemorragia demográfica en el medioevo. Si hemorragia es pérdida de sangre, ¿se estará utilizando en esta oración como pérdida de sangre? La peste ocasionó una gran hemorragia demográfica. Demográfica significa poblacional en el medioevo. ¿Qué significará hemorragia? Muerte. Muy bien, Ruth. Muy bien, Ruth. Hemorragia significa muerte, mortandad. Excelente. Mira cómo la palabra hemorragia cambió de significado. Vamos con la siguiente palabra, perverso. Mira abajo, perverso. El cambio propuesto por el técnico, aunque con buenas intenciones, tuvo un resultado perverso. La palabra perverso significa cruel, pero en esta oración significa, excelente María Esther, perjudicial. Contrario, muy bien Fiorelita, negativo, muy bien Narro, malo, aceptable, aceptable. O sea, fue un cambio, un resultado contraproducente, opuesto a lo que se quería. Excelente. Procedimiento para hallar el significado según el contexto. Mira, por favor, estas recomendaciones que te brindamos aquí en tu Academia Pre Ribeiro. Primero determinas el tema. Primero determina el tema central del texto. Segundo, ubica en qué párrafo se halla la palabra o la frase que te piden interpretar. Tercero, determina la idea principal de ese párrafo o esa parte del texto. Cuarto, relaciona las ideas circundantes a la palabra que quieres definir. O sea, la palabra no está sola, tienes que vincularla con el contexto de la oración.
Si reconoces el significado de la palabra o frase que te piden definir, tómalo en cuenta. O sea, es importante saber que si tú lo reconoces, ese significado, considéralo, tómalo en cuenta y relaciónalo con el nuevo significado que el autor le brinda en el texto. Y por último, a partir de las relaciones lógicas entre las ideas más importantes del texto y de la relación entre las ideas cercanas al término frase, establece en qué sentido se está usando el término o frase. O sea, tienes que ser sumamente astuto para saber cuál es el significado contextual que se le está brindando a una palabra según el contexto, según los términos que lo están circundando. Pregunto, estas recomendaciones que te brindo, por favor, coméntame si se están entendiendo. O sea, es importante hallar el tema del texto. Recuerda que San Marcos no te pregunta por palabras propiamente dichas. Las palabras están en el texto. Por lo tanto, hay que hallar el tema. Segundo, ubique el párrafo en el que se está buscando la palabra que te está designando. Tercero, determina la idea principal de ese párrafo. O sea, la oración que resume al párrafo. Siguiente, relaciona las ideas circundantes. Y por último, contextualiza. Perfecto. Este material también se les ha brindado, jóvenes, por si acaso está PPT. Ahora pon en práctica esta habilidad con los ejercicios del material. Pregunto, ¿todos han descargado el material de textos? Voy a compartirlo en este momento. Ok, vamos a... Y yo supongo que están ustedes en este momento con ese material ya descargado. Lo voy a compartir. Yo aquí lo tengo también. Permítanme un segundo para poder compartirlo. Vale. Ok, jóvenes, ahí les comparto el material. Me comentan si se puede visualizar, por favor, ¿ya? El texto número 1, ¿ya lo tienen ahí? Coméntenme, por favor. Lo han leído, un texto muy bonito, un texto hermoso, ¿sí? Nos habla sobre los dos reyes, cuento de Jorge Luis Borges. Ojo, texto chiquitito. Dígame, por favor, ¿quiénes me pueden confirmar que ya lo han leído? Lo han leído y tienen las claves de ese texto número 1. A ver, coméntame. ¿Quiénes ya lo han leído? Uy, yo no, dice, ya, vamos a leerlo juntos, entonces es pequeñito. Dice así, cuentan los hombres dignos de fe, mas Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a con un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo el rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y atacó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. O sea, le devolvió ese castigo, esa afrenta. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo,
Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo. En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora, el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, mi laberinto, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Ya lo hemos leído completamente, jóvenes. Vamos conmigo, por favor, a resolver este gran texto de 5 preguntas tipo San Marcos. Primera pregunta, el narrador menciona a Dios con el fin de ilustrar. ¿Qué cosa quiere ilustrar en este texto? Dame tus claves. ¿Qué marcaste en la 1? ¿Qué marcaste en la 1? A ver tu respuesta, por favor. Solamente tengo la respuesta de 27. Recuerda que no me puedes mandar una clave que tenga solamente la letra. Tiene que ser 1A, 1B, 1C o 1D. Listo, señores. Vamos con la resolución. No hay mucho tiempo. Pregunta número 1. Clave correcta, bien. La gran mayoría ha acertado. Alternativa correcta, la letra C. La precariedad de cualquier rey terrenal. Por eso se menciona a un dios, a la divinidad. ¿Dónde lo menciona, profesor? Aquí, mira. Dice, las maravillas son operaciones propias de ¿quién? De Dios. O sea, Dios es un ser superior, según el texto. Pregunta número 2. Pregunta número 2. El texto es un relato que se centra ¿en qué, jóvenes? Al toque, vamos, por favor. Pon tu respuesta con el número. El texto es un relato que se centra en. Primero, un rey, el rey de Babilonia, atrapa al rey árabe. Luego, el rey árabe atrapa al rey de Babilonia. Ambos muestran sus laberintos. Finalmente, el segundo rey, el rey árabe, ¿por qué lo atrapó? ¿Por qué lo atacó? ¿Por qué lo capturó? ¿Y por qué lo dejó en el desierto? ¿Qué cosa quería? ¿Realmente quería mostrarle su laberinto? Muy bien, veo que hay es un acto de venganza. Excelente, clave dedo. Vamos con la pregunta número 3. En el texto, el término estragar, viene de estrago. ¿Qué significa? Pero en el texto, ten cuidado, ¿qué significa estragar? Impulsar, castigar, amainar o arrasar. Dice que estragaron con el pueblo. Lo máximo, arrasar, lo destruyeron. Pregunta 4. En la lógica del rey de los árabes, el desierto es un laberinto porque, ¿por qué un desierto puede ser un laberinto? Oh, qué locura. Veo que hay mucha gente que está respondiendo rápidamente. Lastimosamente no le voy a dar mucho tiempo a tu respuesta. Vamos. Muy bien, hay un consenso increíble.
La clave correcta, jóvenes, alternativa B, porque no tiene escapatoria. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. El laberinto babilónico es escandaloso por cuánto. El babilónico, el que tiene escaleras, pasajes, muros, es escandaloso por cuánto. ¿Por qué? Muy bien. Porque quiere imitar, emular a obras divinas. Correcto. A ver, una pregunta, queridos alumnos. ¿Quién tiene 5 correctas? A ver, ¿quién acertó en 5 correctas? Bien, Enrique López, te felicito. 5 correctas, 4 correctas, ¿vale? Muy bien, Génesis, muy bien, Gabrielita, 4, Ricardo, Hernán, Dulce, Heidi, Máximo, Matías, bien, Victoria. Muy bien, Ariana Salinas se hizo 5. ¿Quién tiene 3 correctas? A ver, vamos con gente que tiene 3, 3, 3, 3. ¿Quién logró 3? Todavía es válido, ¿eh? Bien, 3, bien, Claudio, bien, Juan David. ¿Alguien más? Vamos con el texto número 2. Vamos con el texto número 2. A ver, hay gente que le gusta escuchar música. Vamos a leerlo juntos para que puedas entender a qué se refiere el texto número 2. El alto volumen de información que circula en las redes sociales y la capacidad productora de información que tienen los usuarios han generado un fenómeno que se hace cada vez más palpable en los distintos espacios digitales donde hay interacción. Las fake news o noticias falsas se han convertido en espacios que tienen como principal objetivo la desinformación de la opinión pública respecto a diversos temas. Sin embargo, esto se da especialmente en el ámbito político, ya que allí se ha detectado una mayor cantidad de tergiversaciones en todo el mundo. Según los expertos, este fenómeno parece haber estado siempre presente y ha mutado a las redes sociales, donde ha visto un caldo de cultivo casi perfecto para manipular decisiones, desprestigiar personas o instituciones o bien ser un camino para obtener beneficios políticos o económicos. Para Gustavo Arias, coordinador del proyecto No Coma Cuento del diario La Nación, el problema de las fake news radica no tanto en la generación del dato, sino en la viralización que se da por parte de los usuarios, sin que se hagan preguntas básicas para saber si la información es válida. De esta manera, para evitar la difusión de información falsa, recuerden entonces, fake news son informaciones falsas, noticias falsas, es recomendable que los usuarios puedan realizar el análisis de la fuente que están emitiendo la información, la fecha de emisión, así como considerar la autoridad que tiene la publicación, la verificación con fuentes adicionales y las consideraciones de sesgo que se puedan tener respecto del tema. Interesante, ¿no? Aquí nos damos cuenta que el texto nos habla de las fake news, que son noticias falsas, y nos da al final ciertas recomendaciones para poder tener en cuenta al momento de evaluar estas noticias. Veamos aquí, por favor, una pequeña imagen. Esta noticia es falsa. Estudie la fuente, lea más allá, quién es el autor, fuentes adicionales, compruebe la fecha. ¿Será una broma? Considere su sesgo, pregunte al experto. Mire, ¿cómo podemos detectar si la noticia que encontramos en redes sociales es verdadera o es falsa? Yo te pregunto, ¿alguna vez te has topado con una noticia falsa o fake news? A ver, jóvenes, ¿quiénes han detectado alguna vez una fake news en sus redes sociales? Una noticia que parece verdadera, pero en realidad era solo una farsa, era una mentira o era ya desfasada. Porque la fake news también es información desfasada. Muy bien, jóvenes. Ok, nótese este tipo de pregunta, este tipo de texto, perdón, que San Marcos nos propone. A este tipo de texto se le conoce como texto mixto. Mira, es la combinación de escritura y de información gráfica. Así que por favor ten en cuenta ambas fuentes de información. Pregunta número 6.
En última instancia, el texto se refiere a... A ver, jóvenes, atentos, por favor, su respuesta. En última instancia, el texto se refiere a... O sea, ¿de qué trata todo el texto? Manda tu clave, por favor. Pregunto, ¿el texto promueve la difusión de fake news? ¿O el texto es como más o menos como una advertencia para que no te topes o sepas reconocer este tipo de información falsa? ¿Qué clave marcarías tú? Extraordinario, muy bien. Doy 30 segundos finales para que el resto mande su clave. Somos más de 84 personas. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es una fake news? Obviamente nos damos cuenta que es cómo evitar información falsa o fake news. El texto lo que nos brinda es estrategias de propagación. Pregunta número 7. Tal como se emplea en el texto, el término sesgo implica. ¿Qué implica el término sesgo? ¿Qué significa la palabra sesgo en el texto? Esta palabrita. Profe, ¿dónde la encuentro? Fácil, vamos al texto y buscamos la palabra sesgo. Ahora, te regalo una técnica de localización. La técnica de localización dice lo siguiente. Mira, por favor, te voy a ayudar un poquito. ¿Cómo puedes buscar una palabra rápidamente? Haz dos líneas verticales. Una línea por acá y una línea por acá. Dos líneas verticales y busca en forma de arriba hacia abajo la palabra. Contra la policía, métete terrorista. Ah, marico, muerte de otro mismo que sí. Ya, no me da flojera, pero bueno, usted juega tú con el que juegue menos. Yo juego menos. Entonces terrorista, a ver, ¿quién encontró la palabra sesgo, por favor? ¿Encontraste la palabra sesgo? Coméntame, por favor, ¿en qué párrafo lo has encontrado? En el último párrafo, correcto, correcto. De esta manera, para evitar la difusión de información falsa, es recomendable que los usuarios puedan realizar el análisis de la fuente que se está emitiendo la información, la fecha de emisión, así como considerar la autoría que tiene la publicación, verificación de fuentes adicionales y la consideración del sesgo, ahí está la palabra, que pueda tener con respecto al tema. Por lo tanto, ¿qué sería sesgo según este hermoso texto que estamos leyendo? Vamos. Respuesta en la pregunta número 7. Globalización, averiguación, distorsión, incertidumbre. Clave correcta, señores, muy bien, han acertado la gran mayoría, lo estoy visualizando. Distorsión, extraordinario, muy bien, jóvenes. Distorsión. Vamos, aprovecha, por favor, nos quedan exactamente 12 minutos de clase. Vamos, pregunta número 8. Se colige que para evitar la propagación de las fake news se requiere de ¿qué cosa debemos utilizar para evitar este tipo de propagación de información falsa? Dominio tecnológico, a ver, comenta, dominio tecnológico. Lectura muy veloz, no. Actitud dogmática. Pensamiento crítico, extraordinario, extraordinario. Muy bien, querido salón. Veo que algunos están leyendo, han leído el material, esto es positivo. Pregunta número 9. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones sobre noticias falsas resultan compatibles con la infografía, o sea, con imagen
Ojo, te piden pero resultan compatibles, lo adecuado, lo que es correcto según el texto. Información compatible, cuidado. O sea, tienes que ver cuál de estas tres son verdaderas. La uno dice, si una información es un tanto extraña, ¿necesariamente es una sátira? O sea, si una información es extraña, ¿necesariamente es una sátira? ¿Una burla? Muy bien, se dio cuenta que necesariamente es un totalizador. Y los totalizadores son distractores brutales. Los totalizadores son distractores, no te olvides. Pregunta, punto número 2. Para combatir las fake news, ¿resulta relevante el cotejo con otras fuentes? Pregunto, ¿sería importante cotejar? El punto número 2 en romano, ¿sería importante o no? 3. La autocrítica es un medio para evitar la fijación de una noticia falsa, hacernos una autocrítica. ¿Será una fuente también para saber si esta información es falsa? Creo que ya la respuesta sale rápidamente con este análisis, ¿verdad? Muy bien. Alternativa entonces la letra B. 1 y 3. 1 y 3. Esa es la clave correcta, jóvenes. Vamos con la pregunta número 10. Qué rápido estamos llegando ya al 70% de la clase. Si en una red social apareciera una noticia antigua, sin indicar su fecha, repito, aparece una noticia antigua, sin indicar su fecha. Vamos, ¿qué clave marcarías ahí? Imagínate, estás en tu red social hoy, 2023, y te llega una noticia que dice más o menos así: presidencia corre peligro de fraude. Pregunto, ¿automáticamente creeré? Podría ser una noticia de hace 10 años, de hace 20 años, que la están reenviando. La noticia puede existir, pero puede ser una noticia con fecha pasada. Excelente, muy bien. Clave en la 10, señores, automáticamente respuesta, clave avión. Más o menos este tipo de texto está tocando San Marcos, ¿ok? El texto número 2 ya es un texto netamente examen de admisión. Ok, señores, vamos al texto número 3. Es un texto dialogado, un texto contrapuesto. Vamos a leerlo raudamente, raudamente. Texto A. La mantequilla, la leche y el queso están implicados en una mayor tasa de cánceres hormonales y, en particular, en el cáncer de mama. Mira, consumo de mantequilla, leche y queso se vinculan con el cáncer de mama. Así de contundente se mostraba la doctora Gama Davasabu, investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en una intervención que realizó en esa universidad en el año 2006. Desde entonces, y cada vez con más fuerza, la leche, un alimento que siempre se ve promocionado como saludable e indispensable en nuestra dieta, ha ido ganando enemigos de forma justificada. El problema no está en la propia leche, sino en cómo se obtiene. El problema reside en la leche que se ordeña de vacas que están en periodo de gestación, cuya leche contiene 33 veces más sulfato de estrona, la molécula que surge de la propia estrona, la hormona estrogénica predominante en la menopausia, que es la leche de vacas no preñadas. Esto tiene importantes efectos en el ser humano que aún no han sido convenientemente estudiados, pero que se pueden inferir de datos estadísticos. Por ello, la ratio de cánceres de origen hormonal en países como Suiza o Dinamarca, donde se consumen muchos lácteos, es normalmente mayor que en países como Argelia o China, donde el consumo de lácteos es casi residual. Qué bonito texto nos habla que la leche puede tener un origen al cáncer. El cáncer puede tener un origen en la leche. ¿En qué tipo de leche? En leche de vacas en periodo de gestación. Vamos al texto B.
No existe una evidencia sostenible y clara para recomendar la no ingesta de un alimento lácteo para evitar un tumor cancerígeno de tipo hormonal, según explica el doctor Javier Puente, asesor técnico nacional de la Asociación Española contra el Cáncer ASC. No existe una evidencia sostenible y clara para recomendar la no ingesta de un alimento lácteo para evitar un tumor. Sí, existen cuenta ciertas relaciones en estudios observacionales, pero no una relación directa científicamente probada, algo que solo se ha evidenciado en alimentos como el café o los ahumados en altas dosis y solo para un tipo de tumores. El doctor Puente reconoce que en la ASC llegan muchas consultas sobre la relación entre alimentos y cáncer y existe cierta confusión sobre lo que se debe tomar o no, puesto que en Internet pueden encontrar mucha información al respecto que no es todo lo rigurosa que debiera. En el caso de la leche, explica Puente, las alarmas han saltado debido a ciertas investigaciones observacionales que afirman que una sobreexposición al calcio podría estar ligada a ciertos tumores, pero solo se ha constatado en consumos que no tienen nada que ver con lo que es habitual. En definitiva, asegura, no hay nada que temer. Nótese que el texto número 2 o el texto B dice que no tiene nada que ver el consumo de leche con la aparición de ciertos tipos de cáncer. O sea, mientras que en el primero está en contra del consumo de leche, el segundo está a favor del consumo de leche. Pregunta número 11. Ambos textos presentan como elemento central de difusión. ¿Cuál sería el elemento central de difusión de ambos textos, jóvenes? Vamos con la resolución. Es un debate, obviamente. ¿De qué se está discutiendo? A eso me refiero en la pregunta número 11. Uy, 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 perfecto. Veo que la gente está mandando su clave de manera veloz. Creo que se ha entendido que el texto está hablando básicamente del consumo de leche y la ocurrencia de cánceres de naturaleza hormonal. Extraordinaria respuesta, jóvenes. Muy bien. Mi felicitación a todos los postulantes que van a marcar la clave avión. Pregunta número 12. En el contexto del enunciado, el término rigurosa, ¿qué significa rigurosa en este enunciado en el texto, obviamente? ¿Dónde está la palabra rigurosa? ¿La has encontrado? Ah, no, pero no me dijeron nunca ¿Has encontrado la palabra rigurosa? Busca, busca, busca la palabra rigurosa. Aplica la técnica de localización, por favor. Vamos, vamos. ¿Qué significa rigurosa en el texto? ¿Rígida, exacta, dogmática o puntual? Muy bien. La palabra rigurosa significa exacta, extraordinario. Vamos con la pregunta número 13. Ya estamos terminando, señores. Un par de minutos más y cerramos. Respecto de lo que menciona el doctor Puente, resulta incompatible. Recuerda que incompatible es opuesto o contrario. ¿Qué sería incompatible aquí en el texto? Recuerda, incompatible, opuesto o contrario, ¿eh? Muy bien, estimados estudiantes. Noto una madurez en tu lectura. Perfecto. Alternativa C, señores. Alternativa C. Pregunta 14. Vamos, señores. A partir del texto A, se infiere que la leche obtenida de vacas no preñadas, ojo, vacas no preñadas es relativamente... A ver, si el problema es por la leche de vacas preñadas, entonces puedo inferir que la leche de vacas no preñadas, ¿qué pasaría con ellas? ¿Es inviable, infértil, dañina o inocua? Obviamente aquí necesito que tengas un vocabulario bien rebuscadito, ¿eh? Dañina, cuidado, dañina solamente para cuando la vaca esté en problema, está preñada, no podría ser dañina, ten cuidado.
Correcto. ¿Qué es inocua? ¿Qué es inocua? Inofensiva. Inofensiva. Muy bien. Y por último, llegamos a la pregunta número 15, pregunta tan esperada de la noche. Pregunta por extrapolación. Si se demostrara mediante sólidos experimentos el vínculo entre estrona y tumores malignos, mediante sólidos experimentos, o sea, demostrable. ¿Qué pasaría si se demostrara así contundentemente el vínculo entre la estrona y tumores malignos? ¿Quién dice eso? Vamos, Salón, vamos, Cachimbo. Cerramos a la cuenta de 3, por favor. Muy bien, estimados estudiantes, clave correcta, alternativa, avión. La preocupación de Babasabú sería respaldada con evidencia científica. Estimado Salón, realmente me siento muy contento de haber podido culminar contigo esta gran clase, esta gran sesión, este material. Bueno, reitero la disculpa en el caso por los primeros minutos que no pude conectarme por un problema, pero lo pude solucionar gracias a Dios y poder culminar con ustedes tanto la exposición de la parte del material de clase como la resolución del material en su totalidad, las 15 preguntas. Agradezco su compromiso, agradezco haber ido previamente, por favor. Chicos, ¿todo quedó claro? Pregunto, ¿todo ha quedado claro? Pregunto, por favor. Coméntame, por favor, por el chat. ¿Se ha comprendido la clase? Totalmente resuelta. Muy bien, jóvenes, ya se ha preparado un simulacro para ¿no? El próximo simulacro ya está listo, así que les deseo, por favor, mucha práctica, mucha concentración. Noto que en este grupo hay una gran cantidad de futuros cachimbos realmente. ¿Estás listo ya prácticamente para lograr tu meta? Ahí están, han pasado en este momento la asistencia, por favor, manden su asistencia de razonamiento verbal. Gracias a la señorita tutora que nos acompaña. Señores, muchas gracias, Enrique López. Yo sé que estamos por el buen camino, lo están demostrando en este momento. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y a continuar en su mejor academia, Academia Pre Ribeiro, la mejor academia rumbo a San Marcos a nivel nacional. Muchas gracias, chicos. Un gran abrazo. Bye, bye. Cuídense mucho.